Dios le bendiga. Bienvenido a este sencillo pero fascinante estudio del libro de Apocalipsis. Nuestro objetivo no es presentar un estudio complejo ni profundo de este interesante libro. Simplemente intentamos entregarle de una manera sencilla, clara y objetiva una interpretación ortodoxa sobre este maravilloso texto sagrado. Vamos a iniciar con el significado del nombre de este libro. La palabra Apocalipsis proviene del lenguaje griego apocalipsis, que significa revelar, correr el velo para mostrar algo que está oculto. Los teólogos más serios coinciden que el autor de Apocalipsis es Juan, el discípulo amado, quien también escribió las 3 cartas juaninas, además del evangelio que lleva su nombre. Este Juan, junto con su hermano Santiago, fueron llamados los hijos del trueno por el Señor Jesucristo. Se cree que Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre los años 92 a 96 después de Cristo. El lugar en donde se reveló fue en una pequeña isla rocosa llamada Patmos, que se encuentra en el mar Egeo en Grecia. Sin embargo, esta carta no se escribió inmediatamente, es decir, se reveló en Patmos, pero se escribió posteriormente hasta que Juan llegó a la ciudad de Éfeso. Se afirma que Juan es el autor de este libro debido a el lenguaje que se usa en él y que es estrictamente juanino. En Apocalipsis se llama a Cristo el Verbo, al igual que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 14, y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. En Apocalipsis se emplea la palabra aletinos, que significa verdadero. Esta misma palabra la encontramos 9 veces en el Evangelio de Juan, 4 en una de sus cartas y 10 veces en Apocalipsis. También se usa la palabra Nikos, que significa el que vence. Esta misma palabra la encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, versículo 5. Apocalipsis 2, 11, 17, 2, 26, 3, 5, 3 y otros. Apocalipsis emplea el verbo skeno, que significa habitar en tienda de campaña. Este mismo verbo lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, y por supuesto en Apocalipsis, el capítulo 7, verso 15, y capítulo 12, verso 12. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos. Sin embargo, no todo el contenido o no todo el texto debe tomarse como simbólico. Existen segmentos que son definitivamente literales. Veamos un poco acerca de la numerología usada en Apocalipsis. El número 7 predomina a lo largo de este texto. Encontramos en él 7 iglesias, capítulo 1, verso 4. 7 candeleros, capítulo 1, verso 12. 7 estrellas, capítulo 1, verso 16. 7 espíritus de Dios, capítulo 3, verso 1. 7 lámparas ardiendo, capítulo 4, verso 5. 7 sellos, capítulo 5, verso 1. Un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, capítulo 5, verso 6. 7 trompetas, capítulo 8, verso 2. Y también encontramos a 7 ángeles, capítulo 8, verso 6. 7 truenos, capítulo 8, verso 6. 7,000 mueren, capítulo 11, verso 13.
un dragón de 7 cabezas, capítulo 12, verso 3. 7 plagas, capítulo 15, verso 6. 7 copas de oro de la ira, capítulo 15, verso 7. 7 cabezas de la ramera, capítulo 17, verso 3. 7 montes, capítulo 17, verso 9. 7 reyes, capítulo 17, verso 10. Y también encontramos 7 bienaventuranzas. El número 7 es el número de Dios y en el lenguaje bíblico significa perfección, plenitud, conclusión. En Apocalipsis también los colores tienen un significado especial. El blanco simboliza pureza, paz y victoria. El negro simboliza hambre, muerte. El rojo significa guerra, violencia, sacrificio, sangre. El púrpura significa realeza, voluptuosidad, lujo. El amarillo significa mortandad. Verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Juan manifiesta que esta revelación es acerca de la persona de Jesucristo y fue dada por el Padre. La razón por la cual esta revelación es proporcionada es para manifestar a los siervos de Cristo, es decir, a usted y a mí, acerca de las cosas que han de suceder o acontecer pronto, del griego en, y que significa de inmediato, de súbito. Esto significa que una vez que los hechos sucedan, serán pronto, es decir, que al cumplirse el tiempo, se sucederán inmediatamente uno tras otro, sin pausas ni interrupciones. Y el Señor la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta revelación ha sido declarada o indicada a través de su ángel o su mensajero, ya que la palabra ángel, el griego angelos, significa precisamente esto, mensajero. Fue declarada a su siervo Juan, a quien también identificamos como el discípulo amado. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Juan da testimonio, es decir, es testigo del griego martureo y que significa alguien que con seguridad puede dar crédito de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que él, o sea, Juan, vio en esta ocasión. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Este libro otorga una bienaventuranza del griego makarios y que significa ser inmensamente feliz, dichoso, que disfruta del bien de Dios. Esta bienaventuranza es para todo el que lee, pero también guarda, es decir, observa, obedece las cosas escritas en este libro. Advierte la carta porque el tiempo del cumplimiento de esta profecía está cerca. Verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cristo da 7 mensajes o 7 recados a 7 iglesias específicas. ¿Que no habría acaso más iglesias en aquel tiempo? Por supuesto que sí. Entonces,
¿Qué representan o por qué son iglesias o quiénes son estas iglesias? Los eruditos concluyen que representan a la iglesia general a través de todos los tiempos. Son, por así decirlo, retratos de la iglesia en la historia, empezando por la iglesia primitiva o primera iglesia en la iglesia de Éfeso y terminando con la iglesia del último tiempo, la iglesia de la Odisea, la iglesia en la cual nos ha tocado vivir. Juan da un saludo a las 7 iglesias anteriormente mencionadas de parte de Jesucristo. El saludo es gracia y paz a vosotros. Esta expresión era al parecer común en la iglesia primitiva. El mismo Señor Jesús anteriormente saludó a sus discípulos de esta manera. Lucas 24:36. El apóstol Pablo también saluda a la iglesia de Roma usando la misma frase, Romanos 1:7. A la iglesia en Corinto, 1 Corintios 1:3. De igual forma, a la iglesia en Galacia, Gálatas 1:3. Cristo es identificado como el que envía el saludo y se describe como el que es, el que era y el que ha de venir, manifestando de esta forma su eternidad. El Maestro se describe como el que ha de venir. Cristo vendrá del cielo hacia donde Él partió. ¿A qué vendrá el Señor? ¿Vendrá acá? La respuesta es no. La iglesia ya fue recogida y se fue con Cristo 7 años antes en el arrebatamiento. Primera a Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17. Entonces, ¿a qué vendrá el Señor? Vendrá a establecer su reino milenial. Durante 1000 años Jesús gobernará, regirá las naciones con vara de hierro, con justicia perfecta. Apocalipsis 24, Apocalipsis 26. Durante el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia no menciona que la humanidad se entere de su retorno. Simplemente el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Sin embargo, en la segunda venida, cuando Cristo vuelva hasta la tierra, todo ojo le verá, aun los que traspasaron, es decir, el pueblo de Israel. Pero además, el saludo es enviado de parte de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. ¿Acaso existen 7 espíritus santos? Por supuesto que no. Recordemos que Apocalipsis es un libro con mucho contenido simbólico. Dentro de la teología, el número 7 significa plenitud, estar completo, perfección. Por lo tanto, entendemos que al mencionar a los 7 espíritus de Dios, estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo de Dios, quien está delante del trono del Señor. Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos con su sangre. El Señor se identifica como el testigo fiel, del griego pistos, y que significa digno de crédito, en quien se puede confiar, en quien podemos tener fe. Además se presenta como el primogénito, del griego, que significa el primero de la serie, el original. Es el primogénito de los muertos. Ciertamente muchos que Él, pero Jesús se identifica como el primero en morir para resucitar y nunca más volver a morir. Cristo se manifiesta como el soberano de los reyes de la tierra. Lo vemos en Apocalipsis 19:16 como el Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, su reino es sobre todo reino. Su reinado es universal. No hay nadie sobre él. Por lo tanto, Él es soberano de los reyes de la tierra. Sin dejar lugar para duda alguna, nuestro Salvador se sigue identificando al afirmar que es quien nos amó y lavó con su sangre nuestros pecados.
Nadie sino Cristo pudo haber pagado nuestra deuda. Únicamente el Señor Jesucristo, mediante el derramamiento de sangre, pagó por nuestra salvación. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El texto griego original dice, y nos constituyó un reino de sacerdotes. Es decir, a través de su gracia hemos sido llamados a ser parte de un precioso reino compuesto por ministros que servimos al Dios Altísimo. Hemos sido llamados para ministrar o servir a Dios en la persona del Padre, a quien pertenece la gloria por la eternidad. Amén, que significa que así sea. Verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. En la segunda venida del Señor hacia la tierra, 7 años después del arrebatamiento de su iglesia, volverá en las nubes tal como uno de los ángeles advirtió. Hechos 1. Al llegar a la tierra, las cámaras de televisión de todo el mundo transmitirán vía satélite su retorno para que la humanidad entera le vea. De esta manera, Juan escribió proféticamente miles de años antes que la televisión fuera inventada, que todo ojo le vería, aún los que traspasaron, es decir, Israel y toda la humanidad que llorarán por él. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa corresponde a la primera letra del alfabeto griego, que en nuestro lenguaje castellano es la letra A. Y la omega, que corresponde a la última letra del alfabeto griego y que en nuestro castellano es la letra O. Cristo es sin duda el inicio y la conclusión de todo. Además, Cristo se anuncia como el que es y el que era y que ha de venir. Este escrito sin duda nos está hablando de su eternidad, de su trascendencia. Luego se identifica como el Todopoderoso, del griego pantocrator, que significa el que gobierna todo, el que está por encima de todo. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El discípulo amado se presenta como hermano nuestro y quien participa junto con la iglesia de su tiempo en la tribulación y la persecución por la cual estaban atravesando en ese tiempo. Juan se encontraba encarcelado en la isla de Patmos por predicar la palabra del Señor. Esta isla rocosa servía como cárcel para algunos presos que se consideraban como enemigos del Estado romano. Verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan manifiesta en el Espíritu, es decir, en un éxtasis espiritual, en la presencia misma de Dios. Este acontecimiento sucede, según Juan, en el día del Señor. Posiblemente se refería al domingo, ya que la iglesia primitiva adoraba al Señor precisamente el primer día de la semana, es decir, el domingo. De pronto Juan escucha detrás de él una gran voz como de trompeta que advertía, verso 11, que decía,
Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cristo ordena a Juan que escriba en un libro lo que ve y que lo envíe a las 7 iglesias. Estas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Juan voltea para ver la voz que le habla y se topa con 7 candeleros o 7 candelabros de oro. El oro era el más caro de los metales de aquella época y sin duda los candelabros representan a la iglesia real, ya que somos un reino de sacerdotes. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En medio de estos candeleros, es decir, en medio de la iglesia, Juan encuentra a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Cristo en medio de la iglesia, ocupando el lugar central. La parte más importante, la del honor, la que le corresponde solamente al Cordero dentro de la iglesia. El Señor aparece interesantemente con una túnica que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, que es un símbolo de alta dignidad, de realeza. Esta túnica nos hace pensar en la vestimenta del sumo sacerdote en Israel. Ellos usaban una túnica semejante cuando oficiaban, llamada mesil. Esta les llegaba hasta los pies cuando oficiaban dentro del templo. No es de extrañarse entonces que Cristo, siendo nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, vistiera este honroso atuendo. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Juan advierte algo muy interesante en aquel personaje. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Blancos podemos ver años, tiempo. De esta manera, en el cabello blanco del Señor podemos ver la eternidad de Cristo. De igual forma, cuando vemos cabellos blancos, entendemos que hay experiencia, que hay conocimiento, sabiduría. De esta misma forma comprendemos que Cristo es perfectamente sabio. Él todo lo conoce, todo lo sabe, Él es omnisciente. El color blanco también simboliza la pureza. De ahí vemos una vez más identificado a Cristo, quien es perfectamente puro. Juan vio que los ojos del Señor eran como una llama de fuego, es decir, que emitía destellos continuos, representando así la omnividencia de Cristo. Él todo lo ve, todo lo escudriña. Verso 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Otra característica que San Juan nota del Señor son sus pies, que son semejantes al latón fino o el bronce bruñido ardiente como el fuego. En el lenguaje escatológico, el bronce simboliza juicio, retribución, castigo. Apocalipsis 14:20 dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Juan agrega que la voz de Cristo es tan poderosa que al hablar es similar al estruendo de muchas aguas. Esta es la voz del omnipotente Rey que servimos.
Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan contempla la mano derecha del Señor y advierte que en ella hay 7 estrellas. La mano derecha es la del honor, el poder, la autoridad. Cristo mismo manifiesta que las 7 estrellas en su diestra son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Se cree que los 7 ángeles son los 7 pastores de estas iglesias. De la boca del Señor salía una espada aguda de 2 filos. Esta no es cualquier espada. Juan escribe usando la palabra griega romphaia, que era una enorme espada de 2 filos y que se usaba en el combate ofensivo. Es decir, era para atacar y no únicamente para defenderse. Esta espada que sale de su boca representa sin duda su palabra omnipotente, que es más cortante que una espada de 2 filos, como la carta a los Hebreos capítulo 4 verso 12 lo advierte. El rostro del Señor es descrito como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cristo es quien nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él es nuestro sol de justicia, según Malaquías 4:2. Simplemente Cristo es luz y Juan lo contempla brillando en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su majestad. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Ante aquella experiencia gloriosa, Juan cayó como muerto a los pies del Señor, y no era para menos. Cristo coloca su mano derecha sobre Juan y le consuela advirtiéndole que no tenga miedo, porque Él es el primero, el creador del tiempo. A Cristo el tiempo no le afecta. Para Él el tiempo no existe. Por tal razón la Biblia nos afirma que para Él un día son como 1000 años. Segunda de Pedro 3:8. Verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hay muchas razones poderosas por las cuales se advierte a Juan que deje de temer. Cristo venció la muerte. Ciertamente murió, pero ahora vive, y no únicamente vive temporalmente, sino que vive por los siglos de los siglos. Amén. Cristo afirma tener en sus manos las llaves del infierno y de la muerte. Es decir, poder, potestad encima del infierno y la muerte. En Oseas capítulo 13, verso 14, Dios dice que será la muerte de la muerte y la destrucción del sepulcro. Seguramente Juan cesó de temer al escuchar la magnitud del poder de aquel que estaba hablando con él. El eterno era, el omnipotente, el omnisciente, el Cristo de la gloria. Verso 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ahora el Señor ordena a Juan que escriba las cosas que vio, las que son y las que vendrán después de estas. Es decir, le ordena crear un registro de toda la gloriosa revelación que está a punto de recibir. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora el Señor revela el secreto de las 7 estrellas que estaban en su mano derecha, y también de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Muy posiblemente estos 7 ángeles son los 7 pastores que estaban ministrando o presidiendo sobre estas iglesias. Acerca de los 7 candeleros no hay ninguna duda. El mismo Señor advierte que son
las iglesias a las cuales está dictando estas cartas. Bien, por hoy esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente programa en donde estudiaremos el capítulo 2 del fascinante libro de Apocalipsis. Mi nombre es Jesús Lozano y mi deseo es que el Señor le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.